A diferencia de lo que muchas personas piensan sobre estos apoyos, estas ayudas que se han dado en diferentes ocasiones a varios países del mundo cuando tienen pues alguna desgracia, un terremoto, un huracán, como ha ocurrido por ejemplo con el caso de Cuba, yo siempre voy a estar a favor de que se ayude a otros países, porque estos países, algunos de ellos incluso más pobres que el nuestro, siempre nos han ayudado, siempre. Cuba siempre nos ha ayudado cuando enfrentamos situaciones de este tipo. Entonces, cuando hay apoyos por parte del gobierno, se trate del gobierno que se trate, a estos países que pasan por una tragedia, voy a estar siempre de acuerdo. Pero en esto no. Aquí sí no. A mí me parece incluso hasta ofensivo que se apoye a Cuba en la impresión de sus libros de texto. Nos costaron a nosotros. Se distribuyeron 15 millones de libros que se imprimieron en México porque el gobierno cubano le solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores ese apoyo. Son más o menos como 22 millones de dólares, 387,455,000 pesos por imprimir unos 15 millones de libros. Y no ocurrió una sola vez, ocurrió en 2023 con 5.2 millones de libros y en 2024 con 9.6 millones de libros, más o menos 15 millones de libros que se distribuyen allá. Miren, esta investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la segunda parte, cuando ya empieza a hablar de la ideología, de que en los libros de texto cubanos pues se trata de educar a los niños de allá de Cuba en contra de Estados Unidos y que no sé, eso a mí no me interesa, eso es cuestión de ellos. Es más, incluso hasta no me parece tan malo que se le abra los ojos a los niños cubanos para que entiendan qué es Estados Unidos. Pero en lo que no puedo estar de acuerdo es en que en un país donde tenemos tantas carencias se apoye a un gobierno del país que sea, con este tipo de cosas. Ni con esto, ni con el apoyo que le han estado dando, y también lo mencionan en la investigación, que le han estado dando en petróleo. No manchen, tenemos un montón de carencias. Hay muchos hospitales, como lo dice la propia investigación, hay muchos hospitales que no tienen medicamentos, que no tienen equipamiento. Hay muchas carencias en nuestro país. Las carreteras están hechas pedazos. Hay mucha gente pobre en nuestro país que requiere de cosas muy básicas. Entonces, cuando el gobierno, por ideología, por afinidad al gobierno cubano, se pone a hacer este tipo de regalos, pues no podemos hacer otra cosa más que expresar que no estamos de acuerdo. No manchen, de verdad. O sea, para poder ayudar a otros, primero ayuda a los de tu casa. Aplica re bien, ¿no?, el dicho, candil de la calle y oscuridad de tu casa. Es una verdadera vergüenza. Y la gente que sigue este canal sabe que adoro Cuba, que es la Cuba de mis amores, la Habana de mis amores, y sabe por qué, pero pues no estoy de acuerdo con que pasen este tipo de cosas. Simplemente no estoy de acuerdo. Les dejo en la descripción del video la investigación, el enlace de la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad sobre este tema. Ahí están los documentos para que después digan que no es cierto. El gobierno de López Obrador financió la impresión de 15 millones de libros de texto que envió a Cuba para ser distribuidos en las escuelas de la isla. Esos libros han sido señalados por expertos por tener una mayor carga ideológica y de adoctrinamiento para los estudiantes de todos los niveles del sistema educativo cubano. Gobierno de AMLO pagó 15 millones de libros de texto distribuidos en Cuba. Entre 2023 y 2024, el gobierno mexicano desembolsó más de 387 millones de pesos, equivalentes a 22 millones de dólares, por la impresión de los textos para la enseñanza de los estudiantes cubanos, revela una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Este gasto millonario se dio mientras que, con el argumento de la austeridad,
La denominada 4T impulsó la desaparición de 7 organismos autónomos, como el Coneval, la COFESE y el INAI, y a pesar de que en el país persiste el desabasto de medicamentos. Los libros de texto se suman a otros apoyos del gobierno de AMLO a Cuba, como millones de litros de gasolina regalados, acuerdos para contratar médicos y compra de medicinas que nunca repartió. En total, ascienden a cerca de $400 millones los apoyos otorgados a la isla. El gobierno de Cuba solicitó al gobierno mexicano ayuda para imprimir sus nuevos libros escolares. En respuesta a esa petición, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, CONALITEC, organismo descentralizado de la SEP, encomendó a Impresora y Encuadernadora Progreso, IEPSA, la producción de cerca de 15 millones de libros cubanos, como se desprende de 2 contratos entre ambas obtenidos por MSCI. La Secretaría de Relaciones Exteriores, que recibió la petición de apoyo del Ministerio de Educación de Cuba, fue la encargada de enviar vía marítima los cargamentos de libros desde el puerto de Veracruz hacia La Habana. Esto se evidencia en los registros aduanales de exportaciones consultados por MSCI, que dan cuenta de al menos 10 envíos de libros de texto a Cuba, realizados entre 2023 y 2024 y dirigidos a Editorial Pueblo y Educación, que anteriormente imprimía los materiales cubanos. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad tuvo acceso a estos libros financiados por el gobierno mexicano, donde se detalla que fueron impresos en los talleres de IEPSA en Iztapalapa. El Observatorio de Libertad Académica, organización que promueve la autonomía académica en el sistema educativo cubano, alertó desde septiembre del año pasado del recrudecimiento del control ideológico en los nuevos libros de texto cubanos hechos en México. Omara Ruiz Urquiola, cofundadora e investigadora principal del observatorio, cuestionó el reforzamiento del discurso político cubano, la difusión de un recuento sesgado de la historia y la propagación de un discurso de odio contra Estados Unidos en los libros de los distintos niveles, que abarcan desde el equivalente a preescolar en México hasta preuniversitario. Los libros incluyen contenido con una postura hostil hacia Estados Unidos, a quien presentan como una amenaza para el pueblo cubano por haber emprendido una guerra biológica y comercial. Las críticas en los textos alcanzan a Donald Trump, quien horas después de asumir su segundo mandato, el pasado 20 de enero, incluyó a Cuba en la lista de países promotores del terrorismo. Revisa la investigación completa en nuestro sitio web contralacorrupción.mx.